Bueno, muchísimas gracias de verdad a la seccional Cartagena, donde, como dijo el padre, tenemos grandes amigos y fuera de eso somos socios en el sentido en que nuestro grupo desde Bogotá, también con el grupo de la Universidad Santo Tomás, estamos aliados para sacar adelante investigaciones. Yo creo que desde Álvaro, el padre y Rodolfo han tocado un tema que yo estaba que me hablaba, ahí sí como dicen por ahí, de pronto levantaba la mano. Primero porque Álvaro me hizo sentir, oiga, o estamos viejos o son novedosas las escuelas, de pronto la investigación es sociojurídica, pero yo tuve el honor que el doctor Boaventura fuera el metodólogo en mi tesis doctoral, porque él trabajaba en la Universidad Externado de Colombia, y así como dijo Álvaro, entonces también de tener las clases con el doctor Ferrajoli y ser como de esa escuela. Y si ustedes ven, también es como el recorrido en las ciencias sociales que yo decía, siempre en todas las investigaciones le dicen a uno, pero le falta, tiene que poner como ese marco legal. En ese entonces, pues nosotros hablábamos del marco legal para las otras ciencias, menos para el derecho, que sería tocar el marco jurídico. Y entonces yo decidí, después de que estudié ciencia política, decía, pero a mí me queda como ese vacío que tiene que ver con el derecho. Y entonces desde ahí ya, como dice Álvaro, ya son un recorrido. He tenido que enfrentarme, digamos, a toda esta problemática que se plantea, que es, bueno, estamos en una facultad de ciencias jurídicas, estamos en una facultad de derecho. Después el Ministerio de Educación lo resolvió y dijo, un momentico, quietos ahí, solo son doctores y porque hacen toda una labor investigativa los que tienen doctorado, y del resto se van a llamar abogados y ya no jurisprudentes, y todo esto va a lo que yo tengo aquí, que tendríamos que hablar de ciencias jurídicas, de derecho, tendríamos que hablar de investigación, le meten también el componente, tendríamos que hablar de investigación aplicada, de investigación básica, y luego juntarlos, porque entonces empezamos a hablar de concepciones donde hablamos de investigación jurídica como un campo particular de la ciencia social, donde esa investigación jurídica debe tener un método específico y particular para crear conocimiento nuevo, y entonces va a requerir de una metodología. Y ahí ya nos empezamos como a enredar, porque entonces empezamos a decir, bueno, ¿y qué metodología? Para que nos digan que sí somos investigadores jurídicos, entonces, ¿qué metodología? Entonces, tratamos de buscar una metodología, y aparecen los metodólogos, que son aquellas personas que saben mucha metodología, pero que no han hecho investigación, y entonces nos enredan la cabeza. Pero también tendríamos que hablar de otra concepción, donde nosotros vamos a decir, la investigación jurídica es la metodología o procedimiento utilizado por los abogados para resolver los problemas que se le presentan en su práctica profesional a partir de unos principios normativos existentes. Y aquí tengo que hablar, ese es un concepto que da el doctor Giraldo Ángel, que fue ministro de Justicia, y que a partir de él inclusive saca un libro que se llama Metodología e Investigación Sociojurídica, y es el que, digamos, empieza a hablar de que las facultades de Derecho deben tener unos centros de investigación, y que esa investigación sea sociojurídica, ¿sí? Que no concibe que se dé solamente, digamos,
que los abogados no tengan como esa unión con las ciencias sociales. Y ahí, como datos curiosos para esta ponencia, encontré que en el año 2002, cuando se presentaron los primeros grupos, se empezó a hablar de grupos en Colciencias en ese momento, de grupos de investigación, de centros de investigación, y se presentan las facultades de Derecho, y de 809 grupos, solamente estaban 14 categorizados, y en la categoría menor porque no se hacía investigación, y estoy hablando del año 2002. Luego, en el año siguiente, en el 2014, ya se presentan 42, digamos, grupos de investigación, y se refuerza, digamos, todo lo que sería la investigación jurídica, pero con lo que yo llamo con un problema de que se dice, bueno, en los centros de investigación debe haber un historiador, un antropólogo, un sociólogo, y eso es investigación sociojurídica. No, y ahí es donde viene como esa parte. Entonces, ¿qué es investigación sociojurídica? Entonces vuelven y se separan y se dice, investigación jurídica es aquella que busca hacer investigación, revisando las normas, revisando las fuentes formales del derecho para resolver problemas jurídicos concretos, y es donde de pronto tenemos problemas con muchos de los estudiantes, inclusive de doctorado, porque ellos quieren solucionar y le llaman problema jurídico al que aparece quizás en la sentencia, y cuando uno le dice, no, un momentico, eso no es hacer investigación, ni es una pregunta de investigación, y menos una investigación sociojurídica, porque usted está aquí de pronto nombrando que va a ser metodología comparada, o porque va a usar el método histórico, o porque lo va a hacer en una localidad, o porque lo va a hacer en dos partes. Eso no es investigación sociojurídica. Entonces vemos, y ya casi que estamos entrando a, entonces, ¿qué es la investigación sociojurídica? Pues la investigación sociojurídica se dirige a crear derecho, ¿sí?, al frente de la ciencia jurídica, pero tiene aquí la cuestión, con respecto a la realidad social y no por fuera de ella, ¿sí? Entonces, así como dicen los abogados, así las cosas, tendríamos que integrar derecho y realidad social. ¿Y qué buscamos? Pues que precisamente buscamos mejorar esa realidad. Entonces, ¿cómo el derecho, a través de su objeto, va a mejorar ese orden jurídico, o va a corroborar el orden jurídico, y lo va a hacer más apto, lo va a hacer que se busque en lo que es su objeto, para que con los otros objetos y con las otras ciencias podamos unirnos y hacer verdadera investigación sociojurídica, sin olvidar que nosotros necesitamos de las otras ciencias para nosotros hacer la parte metodológica. Y sin olvidar, como le digo yo también a mis estudiantes, pero espérese un momentico, usted aquí es que es trabajador social, ¿se le olvidó el derecho? ¿O usted es psicólogo? ¿O usted es antropólogo? ¿O usted? No se le olvide cuál es su objeto de conocimiento, y para allá es que vamos. Entonces, esas son como las cuestiones que yo tenía, digamos, como básicamente que hemos trabajado a lo largo de esto, y una cuestión para todos los estudiantes que nos están oyendo, es que sería bueno que ustedes miraran, y como dijo el doctor Rodolfo, volvieran a esos estados del arte que para lo que es pregrado y las maestrías llamaríamos como los antecedentes de investigación. O sea, debemos buscar los estados del arte primero para mirar cuáles fueron los problemas que ellos plantearon, y sobre todo cuáles fueron las soluciones que encontraron para nosotros encontrar esos vacíos y partir de esos estados del arte. Pero también tenemos que mirar
los estados del arte para encontrar los marcos teóricos que tienen los diferentes trabajos de grado y partir de esos marcos teóricos que inclusive nosotros los tomamos de la historia, de la antropología, de la sociología, ¿sí? Y los hacemos nuestros para, no es acomodarlos, sino es ver cómo nos sirven a esa realidad que nosotros vamos a tratar de encontrar respuestas. Entonces, con eso dejaría yo aquí, para no entrar a lo que llamaría uno ya la parte de las metodologías, que es donde a veces tenemos como esos grandes problemas, porque es donde los investigadores, y es donde seguramente nuestros estudiantes encuentran el feo y dicen, ¿ustedes cómo se complican? ¿Por qué hablan otro lenguaje? ¿Por qué no nos hablan en el lenguaje nuestro, sino nos hablan de unas estructuras, supraestructuras que nosotros no entendemos, sino nosotros entenderíamos desde lo jurídico, cuando en realidad podemos trabajar juntos? No es solo pegar la palabra socio, porque ahí está la sociología, está la antropología, está la economía, todas estas ciencias sociales que nosotros, toda investigación requiere de estas ciencias. Eso sería lo que a mí me gustaría como dejar ahí y abrir ese diálogo, ¿no?, entre lo social y lo jurídico, para hacer verdaderamente ciencia jurídica. Muchas gracias.